Hola, ¿qué tal, hermanos? Saludos y bendiciones. Bienvenidos a este tu canal Razones de Nuestra Esperanza, una nueva ventana para la evangelización. Quien les habla, Luis Rodolfo Arévalo Arias, laico comprometido de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. En este video estaré haciendo una reacción. Primera reacción que hago, y es que al celebrarse los 10 años del ministerio petrino del Santo Padre, el Papa Francisco, concede una entrevista a un medio informativo digital y pues de esta entrevista, entre tantas cosas que le preguntaron sobre el celibato en la Iglesia. A lo que el Papa responde y a los que ya muchas personas, lamentablemente, muchos son laicos, los que han hablado del tema, han empezado a criticar al Papa, anunciando o asumiendo que el Papa va a quitar el celibato en la Iglesia occidental. Entonces, pues, quédate en el video para que veas la reacción. Vamos a ver primero qué es lo que dice el Papa concretamente e iremos desglosando una que otras cosas. Y ya luego pues me adentraré un poco más a lo que es el celibato en la Iglesia, desde cuándo está, en qué concilio se empezó a hablar del celibato como una norma y no imponiéndola. Pero bueno, quédate, vemos la reacción y posteriormente finalizamos con el celibato en la historia de la Iglesia. Bien, ya estamos acá en la reacción. Quiero que me disculpen si escuchan algunos que otros ruidos externos. Quiero que sepan que esta manera de hacer los videos solamente con mi teléfono y con trípode es lo que me ayuda. El micrófono es lo que me ayuda para esto. Y pues me las he inventado para hacer esta video reacción con unas aplicaciones. Si escuchan ruidos externos repito, bueno, no tengo un estudio en el cual yo me encierre y ahí estoy en mi apartamento y aquí hago esto. Entonces, vamos a reaccionar, vamos a ver qué es lo que dice el Papa. Primero la pregunta del entrevistador. En estos tiempos se habla, y no sé los números, de que no hay tantas vocaciones, o quizás sí y no trascienden. Pero independientemente de eso, en el caso de que el celibato no fuese obligatorio, no que desaparezca el celibato, que no fuese obligatorio. En el caso de que el celibato no fuese obligatorio, no que desaparezca, sino que no fuese obligatorio, dice el entrevistador. O sea, que el celibato sea opcional. Continuamos escuchando. Imagina que la existencia de sacerdotes con la posibilidad de estar casados, como hay en otras iglesias, podría... Como hay en otras iglesias. Acá el entrevistador, estoy seguro que se refiere a la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa y otras grandes iglesias, iglesias históricas, ¿sí? En las cuales sus ministros son casados. ¿Y por qué lo digo? Por lo que va a responder el Papa. Vamos a ver. Colaborar para que más gente se sume al ser sacerdocio. No creo. De hecho, en la Iglesia Católica hay sacerdotes casados, todo el rito oriental es casado, todo. Por esta razón dije que el entrevistador se refería, con lo de las otras iglesias, a la luterana, anglicana, ortodoxa y demás históricas, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que le responde el Papa. El Papa le dice, sí, pero de hecho es que en la Iglesia Católica, en Oriente, hay sacerdotes casados. Sigamos escuchando. Todo el rito oriental. Acá en la curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo, bien legal. Entonces no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la Iglesia occidental es una prescripción temporal, no sé. El celibato es una prescripción temporal.
O sea, no es un dogma. No es un dogma. No es que cualquier papa en el futuro que coloque el celibato como opcional para la iglesia en Occidente, entonces este papa es el peor. No, no, es algo que prescribe, o sea, una ley. Pero una ley se puede cambiar, ¿sí? Una ley se puede cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que prescribe nomás, no es dogma. Como en alguna oportunidad un conocido no católico me decía, no, pero es que ustedes, que la iglesia católica se inventa dogmas, ¿cómo es eso que los hombres no se pueden casar? O sea, hablan además en base a la ignorancia. Continuamos escuchando. Si se resuelve de un modo o de otro, ¿no? Pero es provisoria en este sentido, que no es eterna, como la ordenación sacerdotal es para siempre, te guste o no te guste. Que dejes o no dejes otro problema, pero para siempre. En cambio, el celibato es una disciplina. Podría revisarse. Sí, sí. O sea que podría revisarse. Y el Papa dice, sí, sí. Pero es que cuando el entrevistador le dice, o sea que podría revisarse, no le está preguntando, o sea que podría revisarlo. El Papa aquí es claro. ¿Podría revisarse? Sí. ¿Por qué? Porque es algo que prescribe. Es algo que prescribe, como lo dije anteriormente. Ya sea el Papa Francisco, cosa que él ha sido enfático en el tema del celibato, que acepta el regalo y lo seguirá dando mientras él sea el pontífice. ¿Sí? Y para una entrevista que le hicieron para el libro El Pastor, ¿sí? En esta entrevista él dijo, bueno, o sea, el celibato es un regalo para la iglesia, un don para la iglesia, que la iglesia abraza. Y si es de derogarlo y si es de colocarlo opcional, se lo dejaré a futuros pontífices. O sea, él está diciendo que él no lo hará. ¿Pero que se puede revisar? Sí, está siendo claro el Papa. Es triste, otro paréntesis acá, es triste porque estas críticas que llegan al Papa en cuanto al tema del celibato, lamentablemente, son de canales de laicos que no tienen otro oficio más que de un tiempo para acá, solo porque no sé qué intenciones tendrán. La intención de la unidad no lo creo. Oremos mucho por estos canales, por estas personas que llevan estos canales, pero son laicos que son los que critican y se han dado la tarea de estar criticando al Papa constantemente. Terminemos con la respuesta del Papa. O sea que sí. De hecho, todos los de la Iglesia Oriental están casados, o los que quieren, ¿no? Ahí hacen una opción. Antes de la ordenación, la opción por casarse o por ser célibe. Claro. En el rito oriental es opcional el celibato. Antes de la ordenación sacerdotal, debe, si el candidato al sacerdocio tiene una pareja o ha conocido a alguien y opta por el matrimonio, este debe ser antes, nunca después. O sea, en el rito oriental también hay sacerdotes que son célibes, que abrazan el celibato. También en la iglesia occidental hay sacerdotes que son casados. ¿Cuáles son estos? Anglicanos, sacerdotes anglicanos que han dejado la iglesia anglicana y vuelven a la iglesia católica y pues hacen, porque su sacerdocio es inválido, hacen la ordenación y le asignan una comunidad, pero en esa comunidad tiene que estar ya, en este caso no sería, no rotaría, ¿sí? Tengo entendido que no rotarían. Bueno, entonces, acá esto es lo que responde el Papa. No veo nada en lo personal, no veo nada que esté fuera de lo que la Iglesia ha enseñado. Entonces, pues, continuamos con este video.
Bien, pues hermanos, y repitiendo ya lo que dije en la reacción, y un poco también para desmontar eso que anuncian los medios virtuales. Ustedes colocan en el buscador el Papa Francisco y el celibato y aparecen afirmaciones que el Papa no ha dicho. El Papa ha dicho, sí se puede revisar, pero él no ha dicho que él lo va a revisar. ¿Por qué razón? Porque el Papa sobre el celibato ha dicho que lo decida mi sucesor si lo cree conveniente. ¿Y qué es lo que dice la Iglesia en cuanto al celibato? Porque es que muchos desconocen o hablan de lo que desconocen y dicen que esto fue algo muy tardío, que fue por allá por el siglo XII, haciendo referencia al concilio de Letrán. Pero no, en el siglo IV, en el concilio de Elvira, los obispos y sacerdotes de España se reunieron para tocar este asunto. Y no como algo nuevo, no, sino como para retomar la práctica que ya traían haciendo, que por causa de las persecuciones a la Iglesia, esta práctica se había ido abandonando. Entonces, en el primer decenio del siglo IV, se reúnen en España los obispos y sacerdotes para retomar el concilio. Y en el canon 33 de este concilio dice, o dispone lo siguiente, dice: se está de acuerdo en la completa prohibición válida para obispos, sacerdotes y diáconos, o sea, para todos los clérigos dedicados al servicio del altar, que deben abstenerse de sus mujeres. Deben abstenerse de sus mujeres. Y esta misma enseñanza, además, se encuentra en los papas, por ejemplo, Ciricio en el año 386, el Papa Inocencio 401 al 417, León Magno y Gregorio Magno, como también en algunos padres de la Iglesia, por ejemplo, San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo. Además, hermanos, es destacable mencionar que los testimonios de los antes mencionados hablan del celibato no como una obligación sobrevenida, sino como una costumbre que se remonta a los tiempos apostólicos. Entonces, pues, lo que pasa en el Concilio de Letrán en el siglo XII es que se retoma o se vuelve a tocar el tema del celibato, porque incluyen a esta prohibición a los monjes y hacen la aclaratoria ya de, o sea, hacen la prohibición del matrimonio a los monjes y hacen la aclaratoria de los ministros ya ordenados. O sea, un ministro ya ordenado no puede casarse, que es como lo tiene la Iglesia en Oriente. Un ministro, antes de ordenarse, opta por el matrimonio y luego se consagra mediante el orden sacerdotal. Bien, hermanos, quisiera despedirme con la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Maestro sobre la continencia o la abstinencia voluntaria? Mateo 19, 10 al 12 dice lo siguiente: le dice a sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Palabra de Dios. Bien, hermanos, nos vemos en otro video. Gracias por acompañarme en este video, por entender, en el cual, mejor dicho, quise explicar un poco, porque en serio veía muchas noticias erróneas y en YouTube hay algunos canales de laicos, repito, que es lamentable que esto suceda, pero bueno, quise hacer este video, primera vez que hago un video a modo de reacción. Espero les haya gustado. No me queda más que despedirme, que Dios nos bendiga. Chao, chao.